Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un mes más de lectura de Yamuna para saber de ella, de su vida, de su devoción, de su amor. Tenemos bienvenida a Yanaki, bienvenido hijo de Yanaki que andaba por ahí corriendo. Qué chava. Bienvenida Mayanti. Hola. Hermosas que están, gracias por estar acá, por compartir un mes más esta lectura que el mes pasado ya estuvo preciosa. Bueno, nunca ha dejado de estar preciosa, ¿no? Entre medio hemos visto una Yamuna más dura, menos dura, pero nunca tirando la toalla, como decimos acá en Sudamérica, siempre sosteniéndose ahí, manteniéndose, porque el miedo o nos paraliza, o nos hace escapar, o nos hace pelear, pero ella lo enfrenta sin pelear, sin paralizarse y sin escapar. Y eso es lo que estamos tratando de aprender. Así que comencemos con la lectura de hoy. Estoy ansiosa para que empecemos una vez más a leer sobre Yamuna, su vida, su devoción. ¿Quién empieza a leer? Yanaki, ¿cómo estás? Porque estás resfriadita. No sé si estás como para Sí, leer. sí, a eso vinimos. Escuché, Genial. Eso, escuché ¿viste? el mes pasado y estuvo súper Siempre emocionante. frente al cañón ahí, Yanaki. Te extrañamos, es verdad. Sí, las vi. No fue lo Las mismo escuché sin después. Yanaki. Dale, mi vida. Es que Ok, esa voz es única. gracias. Este es el capítulo 7, una confluencia de cambios, Brindaban 1972. Una instantánea del primer verano de Yamuna en Radha Damodar, Mandir. Yamuna dice, si es posible, los Brisbasis prefieren dormir bajo el cielo nocturno, no bajo un techo. Los edificios se construyen con tejados planos con este propósito en mente. Ya se trate de una casa unifamiliar de 2 habitaciones, de una gran vivienda común o de un ashram de 30 habitaciones con un patio central. Todos los edificios residenciales están diseñados con tejados planos. Los sadhus mendicantes y los yogis sin techo permanente se conforman con cobijarse en el suelo, bajo los árboles, a orillas del río Yamuna o incluso junto a la carretera. Las lámparas nocturnas centellean en los tejados de Brindaban como estrellas en el firmamento o como gigantescas luciérnagas. Nos acercamos al tejado para disfrutar del breve espectáculo de luces y comentar los progresos de nuestro trabajo. Los olores y sonidos de la calle nos acompañaban. Los claxones de las bicicletas cortaban el tráfico peatonal. Las pezuñas de las vacas resonaban en las calles de ladrillo. El humo espeso de las hogueras de carbón y estiércol se mezclaba con la fragancia picante del curry de verduras y los panes mantecosos que vendían los vendedores ambulantes. Antes de unirme a los demás, solía preparar un lassi frío de yogur, agua, hielo picado, hojas de menta machacadas, un poco de sal y comino tostado recién triturado, colocado en una jarra y batido con un batidor de madera hasta obtener una mezcla espumosa. El lassi nos ayudó a relajarnos mientras discutíamos el estado de nuestras obras, lo que se había hecho, lo que estaba pendiente, lo que había que hacer a continuación. Todo era una lucha, incluso la simple tarea de comprar materiales para una valla provisional y los cimientos, cemento, barras de acero y ladrillos. Después de esto, hablamos de algo que todos teníamos en mente. Cada mañana, al amanecer, caminábamos cantando Kirtan desde Radha Damodar hasta nuestro lugar de construcción en Raman Reddy. Las 3 últimas mañanas, al llegar a la obra, nos encontrábamos con un inmenso toro de temperamento ardiente bajo nuestro árbol tamal. Sentado o de pie, su amenaza y sus resoplidos nos aterrorizaban a todos. Nos enteramos de que los Brisbasi lo llamaban el asesino de sadhus. Por supuesto, debíamos animarle de alguna manera a que se fuera porque nuestros trabajadores y entregas pronto llegarían. Pero después de 3 días todavía nos mantenía a raya. Lo intentamos todo, gons, cartas, domadores, pero nada parecía funcionar. Oímos rumores de que el toro había matado a 3, 4, 5 o 10 sadhus, dependiendo de quién hablara.
Por fin, gracias a la misericordia de Krishna, el toro pareció irse por su propio pie, evitando así otra muerte. Yamuna se vuelve a prueba de fuego y de agua. Yamuna dice, mi marido duerme fuera con otros hombres. No es la primera vez desde que llegué a la India que me arrepiento de estar en un cuerpo de mujer. Y desde luego no será la última. La etiqueta de Vrindavan exige que los hombres y las mujeres no emparentados duerman separados. Como soy la única mujer, no tengo más remedio que dormir dentro. Me acuesto pronto y me levanto temprano. Así que tener mi propio espacio no es del todo malo. Cuando entro en mi habitación, siento el calor de un horno. La pared exterior ha empezado a crujir y a gemir, enfriándose audiblemente. Hoy se cumplen 2 semanas de temperatura abrasadoras por encima de los 125 grados Fahrenheit. El marco de la ventana de mi habitación está enrejado, sin cristal y cubierto con una tela para mayor intimidad. No hay aire nocturno, no hay ventilación cruzada. A la luz de las velas, me instalo en un ritual de 2 cubetas para lidiar con mi situación. Las habitaciones indias suelen construirse con un orificio de desagüe en una esquina de un suelo apenas inclinado. Está ahí para facilitar el lavado del suelo. Primero se rocía el suelo con agua y se sacude con una escoba de mango corto. Luego se expulsa el exceso de agua por el orificio de desagüe. Con la puerta cerrada, me quito la ropa y me baño con una cubeta de barro gris sedoso del río Yamuna en lugar de jabón. Luego me enjuago con cucharones de agua perfumada con infusión de sándalo de la primera cubeta. Cuando el agua del baño sale por el agujero, coloco un colchón de aire inflado en el suelo de cemento. El sacerdote del templo de Radha Damodar me guarda las guirnaldas de rosas que se ofrecen a diario y que se empapan en el segundo cubo de agua. Ahora a mi lado, ya en el colchón mojo una pieza de algodón delgado y vaporoso. Lo escurro, me cubro de pies a cabeza y me tumbo por fin. Un dulce alivio durante unos 10 minutos. Si no me duermo, en cuestión de minutos comienzo a rezar. Por favor, queridos Radha Damodar, ayúdenme a conquistar este calor, a ser impenetrable ante él y a lidiar con él como lo hizo Prabhupada antes de que yo y como lo hacen los Goswamis. Permítanme tolerarlo mejor mañana que hoy. O reflexiono sobre una situación que Prabhupada me dio unos meses antes en Calcuta. Él debió haber previsto esta situación, ya que se rió mientras decía, Yamuna, en Vrindavan debes volverte a prueba de fuego. A veces el calor es insoportable allí. Ya has vivido en Londres y te has vuelto a prueba de agua. Hay tanta lluvia allí. Debes volverte a prueba de fuego y agua. Entonces podrás vivir en cualquier lugar y no te molestará. Hasta que aprenda a lidiar con el calor de forma más eficaz, mis hábitos de sueño seguirán siendo irregulares. Como mi tela se seca en 10 minutos, me despierto para repetir el proceso varias veces durante la noche. O me despierto, canto yapa y vuelvo a descansar. A última hora de la tarde hay otro periodo de descanso y repito el proceso una vez más. Así duermo unas 5 o 6 horas al día. A veces aprovecho para reflexionar sobre el hecho de que se me haya permitido vivir en el mismo templo en el que vivió Prabhupada antes de venir a América. Quiero aprender más sobre las vidas de otros grandes santos que han vivido aquí antes. Quiero investigar las vidas de los 6 Goswamis de Vrindavan, la historia de este templo, de las deidades en el templo y la vida de su fundador, Srila Jiva Goswami. El estudio de Srila Prabhupada tiene uno de los pocos ventiladores de techo en el complejo de Radha Damodar. Pocas viviendas están equipadas con ventiladores de techo y si lo están, generalmente se reservan para el intenso calor de la tarde o cuando hay visitas. Los locales toleran el calor sin quejarse, sin ventiladores e incluso muchos sin luces. Los primeros 2 años de Prabhupada en Radha Damodar los pasó arriba sin electricidad. A principios de los años 60, cuando se extendieron las líneas eléctricas hasta el Seva Kunj, accedió a invertir 1,000 rupias en la renovación de sus 2 habitaciones alquiladas de la planta baja e instaló un ventilador de techo en una de ellas. Ahora en los años 70 todavía no hay electricidad arriba, pero la hemos conectado de forma improvisada con un cable de extensión desde abajo para proporcionarnos una bombilla y un enchufe.
La electricidad sumergió a Brindavan en el mundo moderno y su bazar nocturno se iluminó con las omnipresentes bombillas individuales que cuelgan sobre los artículos a la venta. El sabor de los refrescos veraniegos también cambió radicalmente, pues ahora los puestos ofrecen hielo y artículos fríos o helados. Refrescos, polos de helado, hielo raspado y bebidas de yogur lassi, heladas y espumosas. Todas las noches al atardecer, mi marido y yo, a veces con otras personas, caminamos hasta el Bazar Loy y compramos yogur fresco espeso y hielo para preparar un refrescante lassi. A veces añadimos cacahuetes recién tostados, castañas de agua frescas o uchuvas, si están disponibles. Nos parece que hace demasiado calor para comer algo más que eso. ¿Sigo? Si te encuentras bien, sí. Hoy, chicas, hay 13 páginas. Has leído solo 3 hasta ahora. Ok. ¿Quieres hacer una pausita? Sí, si quieres, sigue tú. Bueno, Chaitanya, ¿algo de lo que hayamos leído que quieras comentar? Estaba pensando en el toro, el asesino de Sados. Es bravo, son bravos los toros, son duros. Nosotros criamos vacas y tuvimos toros y sé que cuando se te amurra, viste, siempre hablan de los burros como burro, pero los toros son tercos, no hay cómo moverlos. Me acuerdo una vez que se nos escapó uno que estaba alzado y Govinda Damodar lo siguió y el toro iba, porque anda a saber, sentía el olor de otra vaca, de otro lado. Y no había cómo hacerlo volver. Yo recuerdo que lo veía a Govinda chiquito, saltando con un palo, le tiraba piedra y el otro seguía como si nada, porque además nada lo ahuyenta, nada le pega, hasta que de repente, solo, se le ocurrió volver. Govinda Damodar siempre cuenta cuando él ya se rindió y dijo, bueno, Krishna, lo sigo, me pongo a cantar ronda hasta que... Y de repente, ¡pum!, dio la vuelta y agarró para otro lado, camino de vuelta al establo. Mira. Y ahora me imaginaba a Yamuna así, que le hacían sonar cártala, que le llamaron domadores, y nada, el toro hizo lo que quiso. Es que los toros son así, ¿no? Y no mató a nadie, y por arreglo divino, se fue. Esas cosas pasan. Se le pasó, qué gracia, ¿verdad? Sí. Y el calor, y toda esta rutina que tenía a diario, ¿no? Sí. Sí. Qué Déjame que... austeridades, no me canso de sorprender la cantidad de austeridades que hizo Yamuna. Por ella, por el movimiento, por Prabhupada, ¿no? Por su compromiso. Sí, y yo ahora leía, yo vivo en un lugar muy caluroso también, en el centro de Texas, y hemos estado con una, le llaman cúpula de calor en las últimas semanas. Ha empezado, Ajá. estamos con las temperaturas que solemos tener en agosto. Y 125 Fahrenheit que leíamos, que estaba la gente de Brindavan, es más que aquí. Pero yo, que hace un poco menos de calor, pero estamos como 40, 41, en Mendoza también llegan, ¿verdad?, a esa temperatura. Sí. Pero imagínate, 125 son rozando los 50 grados. Imagínate dormir sin aire, o sea, y que eso le inspirara a conectar con orar, ¿no? Orar para que para acordarse de que ya su maestro y la gente anterior había pasado por eso, lo había tolerado, ¿no? Como inspirarse en esa tolerancia de los maestros anteriores para ella poder animarse a tolerar. ¿Qué más hacía? O ponerse a pensar en Prabhupada, no sé, como, ¿qué más puedes hacer? Porque además no tenía ni ventana, no se cruzaba ni el aire exterior, nada. Una habitación, me la imagino oscura, cerrada, el vapor, porque yo pensaba, ella decía que se tiraba esta agua, Sí. yo pensaba el vapor que debe haber salido Y el agua que no en está ese momento. fresquita tampoco, me imagino. Porque la Brindavan Sí, de esos años 70 era una Brindavan más rural, ¿verdad? claro.
Pero bueno, yo que enloquezco si no duermo bien, imagínate ella, semanas, meses así, sin dormir bien, ese calor. Yo no sé, o sea, realmente admirable. Yo hubiera enloquecido, me hubiera ido, chao. Buena suerte. Además, la única ventanita que me imagino que era una cosa así chiquita que tenía, la tenía que tener cubierta porque, por privacidad. O sea que sí, si había un poco de aire, olvídate, tremendo. ¿No? Es la verdad es que una lucha, como dice el título de ahora, las luchas de Yamuna. Las luchas de Yamuna. Con la caligrafía en el calor, ¿Quieres vamos a ver Chaitanya, un eso. poquito? ¿Quieres darle, Chaitanya? Dale. Vale. Yamuna con la caligrafía y el calor. A ver, voy a achicar esto porque si no, no alcanzo a leer. Ahí. Yamuna. Las paredes de nuestro alojamiento están hechas con un solo grosor, de ladrillos rojos pequeños, originalmente unidos con una mezcla de barro del río y paja rota. La mayor parte del mortero se ha desgastado, por lo que la luz del sol se filtra a través de las júntaras de los ladrillos en varios lugares. Los elementos han rondeado las esquinas de los ladrillos, lo que permite que una golondrina anide en una de las grietas más grandes. Ahora su familia vive en una pared de la habitación que sirve como nuestra oficina en el templo de Radha Damodar. Yo voy leyendo, recuerden que yo tengo TDA, entonces, y mi cabeza está imaginando toda la escena, con el pajarito yendo a anidar ahí, el sonido de los bebés pajaritos pidiéndole la comida a la mamá pajarito. La oficina, al igual que en otros lugares, es más fresca durante las horas de Brahma Muhurta, las 2 horas antes del amanecer, cuando todavía está oscuro afuera. Prefiero hacer trabajo de oficina justo después del Mangalarti, que se realiza a las 4:30, en verano, cuando está oscuro afuera. La madre y los polluelos permanecen en silencio, pero con el primer rayo de sol de la mañana caen trozos de paja y barro en el suelo. Y las bocas hambrientas pían. Hasta esta familia de aves y una mono hembra llamada, le había puesto nombre, llamada Harsharani, son como las mascotas, ya que les doy de comer regularmente y son compañía entretenida. Qué lindo. Nosotros cuando vivíamos en el campo había una ventanita donde había anidado un pájaro. Y es cierto, el primer rayo de sol y se empezaba a escuchar tac, 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 tac. Tenemos una máquina de escribir eléctrica, pero se utiliza rara vez debido a que incluso con nuestro único cable eléctrico, la electricidad de la ciudad se interrumpe tanto como se enciende. Rara vez está encendida durante las horas en las que me gusta trabajar. En estos momentos recurro a escribir correspondencia como se ha hecho durante los últimos siglos, a mano. Esta es una forma de mantener vivas mis habilidades de caligrafía. El calor también juega un papel en la escritura de las cartas. Es difícil encontrar un momento del día en el que mi brazo no esté húmedo de sudor. La humedad arruga el papel de escritura y difumina la tinta. Por lo tanto, por la mañana temprano coloco un trozo de tela de algodón debajo de mi antebrazo y escribo la correspondencia. La verdad es que era una MacGyver, ¿no? De todo veía una posibilidad, ¿no? Todo. A ver cómo lo hago, ¡tun! Se le ocurría, se le encendía la ampolleta. Me pregunto durante qué hora Krishna Das Kaviraj Goswami o Jiva Goswami caligrafiaban sus manuscritos en este mismo lugar. ¿Cómo trataban las hojas de palma para que no se absorbieran la humedad? ¿Cómo lo hace el papel en condiciones húmedas? Hace 400 años el templo de Radha Damodar albergaba la mayor biblioteca de literatura Vaishnava de Vrindavan. ¿Cómo se almacenaba? En siglos anteriores escribían estos grandes autores Vaishnavas en las frescas y oscuras
horas de la noche en lugar de hacerlo durante el día? Tal vez, como Bhaktivinoda Thakur y Srila Prabhupada hicieron, escribieron la mayor parte de sus manuscritos entre la medianoche y el amanecer. Prabhupada comenzó esta rutina de escritura durante su residencia en Radha Damodar a principios de los años 60, cuando dejó Vrindavan. Continuó con este sistema sin importar en qué parte del mundo se encontrara. Durante su residencia aquí, escribía a mano y luego a máquina. O directamente mecanografiaba todos sus manuscritos en una pequeña máquina portátil. En 1966, en Estados Unidos, comenzó a utilizar el dactífono, pronunciando una sola vez el texto o los textos que más tarde transcribía, corregía en copia y sánscrito y revisaba, ponía en producción. La hacía toda Srila Prabhupada. Todos los escritores prolíficos siguen un calendario de escritura y el suyo era tan fijo que pudo completar 75 volúmenes completos en 11 años, utilizando este sistema. Es tan iluminador leer hoy en día el resumen de Yamuna sobre Vrindavan en el verano de 1972, aunque es casi imposible hacer comparaciones con el Vrindavan de hoy en día, nos transporta a otra era, una en la que los autos eran escasos. Vrindavan aún era un pueblito y un pueblo y el ansia por el materialismo occidental aún no había infectado los corazones de parte de su población. El retrato colorido de Vrindavan que hace Yamuna es aún más perdurable y atemporal debido a su honesta descripción de sus luchas personales como mujer, algo que continuaría de maneras perjudiciales e incluso siniestras. La insatisfacción de Srila Prabhupada con el progreso de Raman Reddy. Yamuna. Srila Prabhupada quería un diseño de nuestro templo de Raman Reddy, similar al templo de Radha Govinda en Vrindavan. Parecía haber una confusión continua ese verano en cuanto al diseño, el progreso de la construcción y muchos otros aspectos de la obra. Saurabha Das, el arquitecto actual, se encontraba en Bombay en ese momento, así que durante ese verano en muchas de las cartas de Srila Prabhupada se podía percibir un tono de disgusto por los interminables retrasos en la construcción uno tras otro, desde la primera etapa de la construcción del cerco hasta la construcción de los cimientos, la finalización de la arquitectura, la obtención de los materiales, la contratación de los trabajadores y evitar ser estafados. Había tantas cosas que parecían no cumplir con la satisfacción de Srila Prabhupada. También hubo un problema con el envío de correspondencia, donde nosotros le enviábamos una carta y él ya nos había enviado otra y se cruzaban en el correo, por lo que no recibía el informe que deseaba. Ese ambiente estaba presente. Fue tanto un momento emocionante como desafiante, porque experimentar el descontento del maestro espiritual es una experiencia intensa. Otra complicación durante este tiempo fue el continuo intento de obtener el glorioso palacio Kechigat de Maharaj de Bharatpur. Lakshmi Rani Kung. Yamuna y Guru Das trabajaron diligentemente para lograr que el palacio fuera donado o vendido a un precio modesto a ISKCON. Las negociaciones comenzaron en 1971. A finales de agosto de 1972, Maharaja accedió a donar el palacio con la condición de que ISKCON pagara por los terrenos circundantes y las habitaciones para los invitados. Yamuna deseaba mucho este palacio para la gloria de Srila Prabhupada, pero desafortunadamente no estaba destinado a ser. Sin embargo, la fundación permitió que los devotos que visitaban durante Kartika
práctica pudieran alojarse en las habitaciones allí. Acepta mis bendiciones. He recibido tu telegrama que dice lo siguiente: la Fundación Bharatpur donará el templo de Kishigat y venderá las habitaciones y el jardín circundantes. Debemos ofrecer un precio inmediato por cable, así que he recibido este telegrama y he respondido por telegrama de la siguiente manera: ¿por qué no donar todo y gastamos dinero para hacerlo extraordinariamente magnífico? Carta a Guru Das, en septiembre de 1972. Claro, es que Prabhupada iba un paso adelante, ¿no? No alcanzaba ni a informarle y él ya estaba respondiendo, ya estaba ahí pensando, bueno, la solución es esta, ¿no? Siempre viendo posibilidad, nunca el problema. Sí, me gusta eso que dices. Buscando la solución, no el problema. Exacto. Ya para darle vuelta al problema, es como acá en Argentina está Mafalda, que dice, bueno, si algo te preocupa, si un problema te preocupa, hay que solucionarlo y va a dejar de ser problema. Y si tiene solución, entonces ya no es un problema. Y si no tiene solución, tampoco es un problema, porque no puedes hacer nada. Sabia, sabia. ¿No? Sí. Muy práctica. Estamos Sí. casi en la mitad y quiero aprovechar que han entrado dos personas aquí Ajá. para saludar. Creo que una es mi madre y la otra... Linda. Buenas, aquí estoy escuchando. Hola. Aribolcita. Y creo que la otra es Shruti, sí, Shruti Priya. Haribol, Hare Krishna, Shruti. besitos, Hare Krishna, ¿cómo están? Qué gusto verte. Muy bien, Me gracias, qué encanta lindo verlas, verte. las amo mucho, besitos. Ay, nosotras también. No Entonces, interrumpo más, pero no me aguanto, no, mi no amor. interrumpes, no interrumpes. A nosotras Lindo. nos encanta, y digo a nosotras porque con Damayanti nos encanta escuchar. Mm. Todas las centroamericanas hablan tan lindo, Ay, linda. tan bonito. Ay, tan lindo. Sí, por ahí Ay, y capaz de nos que me encanta. leo un poquito. Si quieres me conecto del Zoom del computador, porque con el de acá ya no veo, los años no pasan en vano. Y Ah, capaz que ahí ¿viste? podemos leer un poquitito, si quieren. Sí, sí, sí. Sí, sí Sí. queremos. Voy a ¿Queremos o no conectarme a la queremos? cancha. Sí. Ay, tan lindas mis amiguitos. Voy a conectarme al tiro de acá, si quieren leer por mientras, y ya me conecto del compu para leer más grandecito, porque ya los ojitos Ok. no. Ya la Vale. adoptaron en Chile, la escucharon al tiro. Al Eso es muy tiro. chileno. Ah, Me conecto al tiro. me conecto al tiro. Perfecto, Irijillo. Ya voy a apagar acá un momentito. Dale, perfecto. Qué Y lindo mientras- esto, Sí. ¿no? Esto que estábamos viendo, porque claro, él súper rápido y la ansiedad. Yo no sé si ustedes, pero yo podía leer la ansiedad de Yamuna, Mm. porque es que Yamuna te explica y te transporta, ¿no? Esta ansiedad de estás mandando un mensaje y el otro te está respondiendo, que a veces nos suele pasar hasta en un WhatsApp, que es casi instantáneo, que mientras el otro está escribiendo, tú estás escribiendo y se cruzaron los mensajes, al final terminas respondiendo la pregunta anterior y dices, ah, y te pones a responder esta última y el otro también está haciendo lo mismo y demora un rato en ponerse de acuerdo. Imagínate ahí. Qué presión, ¿no? Y mientras Shruti se conecta, Kala Kelly, que siempre nos escucha de El Salvador, comenta también, sí, queremos escuchar a Shruti Priya. Así que Shruti Priya, el pueblo quiere... Ahí está entrando. Ya El estoy micrófono conectando, es mis amores. tuyo. Voy a salirme de acá. Voy a salirme de esta para entrar en la otra. This meeting Vale. is being recorded. Eh, Y y Haribol. saludos a Kala, que siempre nos escucha. Ahí va, Ahí se conectó. perfecto. Entonces yo ya Hecho está. acá para ella. listos.
Ahora me toca con todo gafitas. suyo. Dice, el crisol de Yamuna, una acusación de impropiedad y su resultado. Al escribir sobre la odisea devocional de Yamuna, he sido cuidadosa de evitar reavivar los errores políticos de ISKCON a nivel personal o colectivo cuando esos errores no afectan directamente la progresión de la vida devocional de Yamuna. Cuando sea necesario tocar estos incidentes o mencionar a una persona involucrada, me disculpo humildemente de antemano por cualquier ofensa no intencionada a otro, porque el viaje de Yamuna fue un intento de ver cada evento u ocurrencia, ya fuera instructivo o desafiante, como una oportunidad para avanzar en su propia vida devocional. Sin embargo, el episodio particular relatado en esta sección cambió la perspectiva espiritual de Yamuna por el resto de su vida y es esencial para comprender cómo fue capaz de recurrir a fuerzas ocultas y a rededicarse constantemente de corazón y alma a Srila Prabhupada y al servicio devocional. Gran parte de la información está en el dominio público, pero los hilos de su impacto no se habían entrelazado antes en el tapiz de la historia de vida de Yamuna. Yamuna dice, nuestro primer equipo de Radha Damodar es como una especie de familia, unida por el vínculo cercano entre mi esposo y yo. Debido a que nuestra relación es cálida, relajada, cómoda y amable, también lo son nuestras relaciones familiares extendidas, ya sea en las comidas, en las clases o en el trabajo. De alguna manera, cada hombre en el grupo encuentra una forma de mostrarme algún tipo de amabilidad especial. Se turnan para hacer tareas tradicionalmente consideradas como trabajo de mujeres, como traer cubos de agua para cocinar y bañarse, hacer las compras o lavar los platos después de una comida. Paso el poco tiempo libre que tengo con mi esposo y cuando él está fuera, me siento contenta estando sola. Si hay algún vacío en mi vida en Radha Damodar, es la falta de compañía femenina. Mi amiga más cercana que habla inglés, Madira, la esposa del presidente de ISKCON en Delhi, vive a 90 millas de distancia. Es una talentosa joven que canta como un ruiseñor y toca la meridanga como una profesional bengalí. Comparte mi amor por el kirtan y el canto juntas, y cuando ella viene, buscamos un rincón tranquilo y comenzamos a cantar. Esos momentos son especialmente memorables para mí. Desafortunadamente, Madira no viene con frecuencia. Si no fuera por Sarajini, la viuda bengalí, anciana que vive en el rincón fuera de la puerta principal del templo, estaría completamente privada de la compañía de una mujer. Jai Sarajini, la mujer a la que Srila Prabhupada dijo que iría de vuelta al Supremo por su servicio de traer agua a Yamuna todos los días para Radha Damodar. Sus ojos grises y llorosos se posan en una cara marcada con líneas profundas. Su piel curtida y flácida cuelga de un cuerpo huesudo. Sospecho que tiene alrededor de 60 y tantos años. Como muchas viudas de Brindavan, lleva un solo trozo de tela de algodón. Una vez blanca, pero ahora gris por el paso del tiempo, atado a modo de sari al estilo bengalí. Su cuerpo delgado está doblado casi por la mitad desde la cintura, inclinándose hacia adelante en un ángulo de casi 45 grados, con la cabeza erguida para poder ver. La única forma cómoda para que Sarajini trabaje, descanse o converse es dejarse caer sobre sus talones, con las caderas apoyadas en los talones y equilibrándose sobre las puntas de los pies. Cuando hago lo mismo, estamos frente a frente. Aunque nuestro lenguaje de Pidgin es limitado, nos las arreglamos para comunicarnos mediante gestos con las manos, ilustraciones rudimentarias en la arena y algunas palabras y frases en hindi que he aprendido. Nuestra primera compañía compartida es el Mangalarti, donde ella toca invariablemente un gong de latón, haciendo sonar boing, 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 como boing, 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 como un metrónomo. A menudo somos las únicas presentes, así que canto y toco los cártaras siguiendo el ritmo que ella marca. El ambiente es sereno y emocionante a la vez, atemporal y conectado. Poco a poco empezamos a hablar, sobre todo de cosas prácticas. Un día, cuando estoy escuchando con un fuego de carbón que echa humo en vez de quemar, me enseña a encenderla, o me enseña a diseñar y a construir una estufa independiente de barro y ladrillo.
En otra ocasión me acompaña al mercado y me enseña los mejores lugares para comprar los distintos tipos de carbón duro y blando que se utilizan para cocinar. A veces adoramos juntas a Tulasi o cantamos yapa en el Samadhi de Rupa Goswami. El doctor Kapoor nos informa que los residentes de Brindavan están observando el comportamiento de nuestro grupo, especialmente el mío. No solo soy la primera mujer Vaishnava occidental en vivir en Brindavan, sino también la primera mujer caucásica en residir en el complejo del templo de Radha Damodar, siendo la única mujer en un número fluctuante de hombres. Es obvio que los residentes del pueblo me consideran una curiosidad. Cada gesto público mío es recibido con una sonrisa o asentimiento, junto con un escrutinio que levanta las cejas. Esto me hace depender aún más de seguir la etiqueta que me ha enseñado Prabhupada. Sin embargo, este ambiente familiar pronto iba a cambiar. Era evidente que para mayo, a pesar de que Srila Prabhupada había dado instrucciones a Yamuna para ayudar en el proyecto de construcción, junto con sus otros servicios, ver carta del 2 de abril del 1972, Hridodakashayi Vishnu Das se sentía incómodo con su papel debido a su género. Desde el comienzo de su vida devocional, Srila Prabhupada solicitaba rutinariamente a Yamuna que supervisara proyectos importantes y a menudo confiaba en su opinión. Pero a pesar de ello, Hridodakashayi Vishnu Das era incapaz de aceptar su participación. Aunque el marido de Yamuna, Guru Das, intentó intervenir en su nombre, Hridodakashayi Vishnu Das permaneció intransigente y Guru Das se vio obligado a escribir a Srila Prabhupada pidiéndole una aclaración sobre este asunto. Esta es la carta a Guru Das del 26 de mayo de 1972 y dice: en cuanto a tu primera pregunta sobre las mujeres, siempre he aceptado el servicio de las mujeres sin discriminación alguna, así que no me opongo a que Yamuna Devi aporte sus ideas a este proyecto de construcción. No se debe hacer nada sin consultar al grupo. Nuestro trabajo en Brindavan y en otros lugares debe ser alentado por una buena consulta. Carta a Guru Das, 26 de mayo de 1972. En junio, Hridodakashayi Vishnu Das informó a Srila Prabhupada que dejaría la India por un tiempo para ir a Londres. Tal vez porque estaba tan inmóvil en su entendimiento de la cultura védica, su corto periodo como residente había probado ser un reto no solo para Yamuna, sino también para los otros devotos. Con su marcha, Yamuna esperaba tener más libertad y flexibilidad en su servicio. Ahora entiendo que Hridodakashayi se va a Londres pronto, así que en su ausencia tú serás el presidente, y creo que si Tejiyas está allí, él puede ser el tesorero. O he oído que Vaikuntanata está allí. Así que si es mejor arreglo, entonces él puede ser el tesorero y tu esposa Yamuna Devi puede actuar como secretaria. Carta a Guru Das del 12 de junio de 1972. Por desgracia, antes de abandonar Brindavan, el presidente y 3 brahmacharis escribieron cartas a Srila Prabhupada, afirmando que se estaban produciendo relaciones inapropiadas entre un joven sanyasi y Yamuna Devi. El joven sanyasi con problemas había llegado a Brindavan y encontró en Yamuna a alguien que escuchó sus problemas sin juzgarle. Por naturaleza, Yamuna era compasiva, cariñosa y maternal. También sabía escuchar y se había tomado en serio las instrucciones de Srila Prabhupada de intentar animar a los devotos que venían de Occidente. No es necesario desprestigiar aquí al sanyasi, ya que se marchó hace mucho tiempo, pero era un alma atribulada, y Yamuna trató de ayudarle. Hasta ahí llegó la relación. Para aquellos que realmente conocían a Yamuna y al sanyasi, era una calumnia ridícula para ambos, pero devastó a Yamuna hasta lo más profundo de su ser. No solo por la calumnia en sí, y el consiguiente daño a su reputación que causó temporalmente, sino por la forma en que Srila Prabhupada la abordó originalmente. En lugar de escribirle para pedirle aclaraciones, como siempre había hecho, se dirigió a su marido. Por favor, acepta mis bendiciones, escribe Srila Prabhupada. Por favor, acepta mis bendiciones. Recientemente he recibido varias cartas de otros en Brindavan en las que mencionan que puede haber alguna relación ilícita entre Devananda Swami y tu esposa Yamuna Devi. Quiero saber si esta afirmación tiene algún fundamento. Puedes ser franco y honesto conmigo en la medida de lo posible, porque estoy muy preocupado por este asunto. Por lo tanto, le he pedido a Devananda que abandone la India
para trabajar como pujari en Nairobi. Carta a Guru Das, 22 de julio de 1972. Yamuna describió una vez la carta anterior como una daga en su corazón. No podía comprender cómo Srila Prabhupada, conociendo como conocía su total dedicación y completa entrega, consideraba que ella lo insultara a él y a su misión, comportándose de forma inapropiada en el Santo Dhamma. Ella estaba profundamente herida, por eso mucho más que por la acusación en sí. Srila Prabhupada escribió más tarde a Gurudas y Yamuna la siguiente carta el 3 de agosto de 1972 y en un apéndice a una carta a Achyutananda Swami el 5 de agosto reafirmó que nunca había dudado de su carácter impecable. Por favor, acepten mis bendiciones. Tengo el agrado de acusar recibo de sus cartas fechadas el 30 de julio de 1972, junto con las cartas de Satchinanda y Achyutananda, y he tomado nota del contenido cuidadosamente. No se preocupen, ahora lo entiendo todo. Tú y tu marido viven en Brindavan permanentemente. Nunca tomé en serio las acusaciones porque no las creía. Por eso te pregunté cuál era la situación. Ahora el asunto está claro, así que no te preocupes. Ahora ustedes, marido y mujer, desarrollen el plan de Brindavan. Hace tiempo que querían ir a Brindavan, así que creo que están perfectamente destinados a permanecer allí y cuidar de las cosas. Pero vivan con cuidado. Es la India. Debemos vivir de acuerdo con el tiempo, el lugar y las circunstancias. Eso es inteligencia. En general, excepto con tu marido, no debes mezclarte con nadie muy íntimamente, como hacen las mujeres indias. Así que no se preocupen porque Shirodakashari vuelva allí. Le pediré que se quede aquí para desarrollar el centro de Londres. Carta a Gurudas y Yamuna, 3 de agosto de 1972. Por lo que respecta a Yamuna, es otra carta de Srila Prabhupada a Achyutananda Swami, el 5 de agosto del 72. Por lo que respecta a Yamuna, nunca dudé ni una sola vez de su carácter impecable. Siempre quería averiguar la situación real. Hay un dicho en bengalí que dice que siempre hay que tener una conversación escandalosa. Hay un dicho en bengalí que dice que siempre que hay una conversación escandalosa, hay algo en ella. Así que debemos tener cuidado de evitar siempre incluso lo que los demás puedan difundir con una situación escandalosa. Ya sabes cómo se toman las cosas en la India, así que ten mucho cuidado de evitar siempre estas cosas e instruye a los demás sobre cómo hacerlo también. Carta a Achyutananda Swami, 5 de agosto de 1972. La desesperación de Yamuna no fue completamente disipada por las cartas, pero en última instancia le hicieron reevaluar internamente la profundidad de su fe y compromiso con el proceso de la conciencia de Krishna, así como con el propio Srila Prabhupada. Llegó a estar segura de que había una razón subyacente por la que Srila Prabhupada y Krishna la habían desafiado de esa manera. Y aunque le costó mucha introspección, cantos y oraciones, poco a poco lo entendió como un regalo. El regalo de Srila Prabhupada enseñándole a interiorizar sus enseñanzas, instrucciones y amor para que pudiera sacar fuerzas de ellos para el resto de su vida. El movimiento ISKCON de Srila Prabhupada había estado experimentando gradualmente un cambio en el comportamiento de algunos de sus hombres hacia las mujeres, particularmente ahora que muchos hombres habían tomado sanyas. Ser la única mujer en el proyecto del templo de Krishna Balaram, junto a una afluencia siempre cambiante de hombres, dio a Yamuna una perspectiva única de las dificultades que se avecinaban. Esto creó dentro de ella una mayor urgencia e ímpetu para proteger de alguna manera su incipiente enredadera devocional mediante la inmersión total en su servicio a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas. Al final, ella vio esta experiencia como su primera prueba masiva, una que tomaría tiempo para procesar, entender y, en última instancia, beneficiarse. Años más tarde, Yamuna trazaría paralelos entre su experiencia y el destierro de Jiva Goswami por su gurú Rupa Goswami, no comparándose a sí misma con Jiva Goswami, sino viendo cómo él había aceptado humilde e incuestionablemente el severo castigo de Rupa Goswami. Él simplemente había estado defendiendo la reputación de su gurú, algo que todos los discípulos deben hacer. Sin embargo, Rupa Goswami lo desterró por tener falso orgullo. Yamuna comprendió a partir de este desafío, como lo haría con los otros en los años siguientes,
que para proteger su enredadera devocional y en última instancia avanzar en la conciencia de Krishna, tendría que sumergirse profundamente en la práctica de la determinación, la tolerancia y la humildad, tomando fuerza de los vívidos ejemplos de las escrituras y las experiencias de nuestros acharyas predecesores. Bueno, no sé ustedes, yo necesito una pausa y procesar todo. Uf, sí. Wow. Mm. Oh, Cualquier parecido con la realidad del momento presente no es pura coincidencia. sí, ¿no? Primero, hay varias cosas que ahí no estaban acostumbrados a ver, esta relación cálida, como la definió ella al principio, partamos, ella y su esposo ya cálida y amable, y que ese tipo de relacionamiento ella lo expandía al resto, ¿no? Esto de ser tan madraza, era la única mujer, estamos viendo, yo creo que me comportaría igual, de hecho a los devotos los abrazo, yo acoso recibo de esto desde el principio, de los abrazo, maternizo mucho, por nada tengo 4 hijos, ¿no? Es como que busco también esa maternizar, pero el dolor, yo sentía el dolor primero, obviamente en la carta Srila Prabhupada, no, yo tampoco vi que estuviese dudando de ella, sí quería aclarar, por este dicho, donde, viste, cuando el río suena es porque piedras trae, y es bueno aclarar para poder diferenciar entre los juicios y las afirmaciones y los hechos reales que estaban ocurriendo para poder identificar cuál era el malentendido. Y Ahora, obviamente, hubo en esa acusación, hubo mala ley, mala leche, le dicen acá en Argentina, ¿no? Claramente. eso iba a decir, que las cartas, a saber cómo eran esas cartas, ¿no? Relatando la supuesta relación ilícita, ¿no? Quizás Prabhupada recibió cartas escandalosas, exageradas, ensañándose con Yamuna, ¿no? Y sí, pero conecto también con lo que tú dices, Chaitanya, el dolor de ella de que tenían una relación, ¿no? Prabhupada y Yamuna muy cercana, y el hecho de que en vez de ir directamente a ella a aclararlo, la respuesta que daba la impresión de que asumía que era cierto debe haberle roto el corazón a Yamuna, sí. Yo La pensaba devastó. también una cosa que me queda como reflexionando, y es que a veces nosotros decimos que los hombres tienen que tomar, digamos, refugio de los hombres si tienen algún problema, y las mujeres de las mujeres. Se escucha mucho eso en ISKCON, pero lo que yo veo acá es que a veces los hombres no se atreven ni a contarle a los mismos hombres porque van a recibir un palo en la cabeza. Entonces sí, a veces los hombres también están buscando como la forma maternal en la que Yamuna se relacionaba con ellos. Entonces lo que dice el texto es que ese Sanyasi estaba muy confundido, y contextualizando para la situación de ISKCON, muchas personas ahora, hoy en día, toman Sanyasi después de haber tenido una vida familiar, después de haber estado muchos años en el movimiento, y después de los 60 años ya toman Sanyasi. Pero en ISKCON muchos jovencitos tomaron Sanyasi muy, muy jóvenes. Entonces, sí, a veces uno se puede confundir ya con el paso de los años, después de muchos años en el movimiento, ¿cómo sería esos sannyasis tan jovencitos? Y lo que percibo es que lo que encontró en un ambiente como de a veces mucho juicio fue Yamuna, que lo escuchaba sin juicio. O sea que cuando le quitan a una persona así el trato amoroso y dulce de Yamuna, y no lo escuchan los hombres y tampoco las mujeres, entonces como que la gente queda en el aire también, yo creo, ¿no? Sí, ahora que quedó algo muy claro, a mí me quedó algo como muy claro desde lo que decía Prabhupada en la instrucción, ¿no? Porque él no le dijo, no sea, o sea, no escuches a ningún devoto. Él hablaba exclusivamente, sabes cómo son en India, lugar, tiempo y circunstancia. No es que pasó esto como ley para el movimiento, las mujeres no se deben asociar y no deben escuchar a otro hombre. No habló de la institución de ISKCON. O si alguien escuchó lo contrario, yo escuché que claramente estaba hablando del lugar en India, sabes cómo son, ¿no? De cómo se En la cosa comportaban en cultural. India. Claro, sí, yo Exacto. concuerdo En- contigo, no está hablando de en- ISKCON,
sino cómo era en India, que a donde fueres haz lo que vieres. Exacto. Esto es lo que recibí cuando estabas leyendo, que ten paciencia, estás en India se mueven de esta manera, porque o si no, si Prabhupada hubiese esperado que el comportamiento fuese hombres allá y mujeres allá, nunca le hubiese encargado la construcción del templo, o planificar, o conversar, o ser la única mujer entre todos los varones. Porque al ser secretaria, obviamente que iba a tener que estar relacionada con los demás, en reuniones, en entrevistas, en los tratos que se hacían, los contratos. A mí me cierra esto, ¿no? Y que pudo ver que este otro devoto tal vez era muy sincero y honesto en su avance a Krishna, pero recuerden que nosotros entramos a conciencia de Krishna, pero si ya venimos con un dedo amputado, no nos crece el dedo en conciencia de Krishna. Vamos a seguir viviendo con el dedo amputado. ¿Se entiende? Nosotros traemos muchos malos aprendidos en nuestra vida, que cuando ya los volvemos hábito, es muy difícil que no salga, porque ya se hace un patrón en nuestro comportamiento. Y si no estamos muy conscientes de esto, en cualquier minuto esto aflora, estas emociones, la envidia, el miedo. Recuerda que el mejor ataque del miedo, ¿no? La mejor defensa es el ataque. Cuando yo estoy con miedo, que es lo que hablábamos delante, antes de conectar, estábamos hablando de las chicas de la ansiedad, y yo le decía, bueno, el miedo tiene, o se paraliza, o sale corriendo, o te hace enfrentarlo, ¿no? Y peleamos y damos patada y nos defendemos como sea, pero no desde la reflexión. El miedo se defiende desde lo que le sale. Y estas son cosas que muchas veces nos salen, no las reflexionamos. Y no es que vuelve malo a una persona, solo deja al descubierto sus anartas, eso que viene tratando de cubrir con conciencia de Krishna, y que la verdad es que no debemos ni negarlas ni cubrirlas sana. Solo enfrentarla, y eso que con otra acción. Es como cuando, ¿cómo me saco estos malos pensamientos? Y trayendo buenos pensamientos. ¿Cómo dejo de tener estas malas acciones haciendo buenas acciones, teniendo buenas actitudes, ¿no? Y yo siento eso, que Prabhupada acá no está hablando del movimiento, le está dando un consejo, y lo dijo 2 veces, creo. Estamos en India. Ya sabes cómo es India. Mientras estés en India, cuídate de no estar a solas con uno. No dijo, mira, ya perteneces a ISKCON, y en ISKCON las reglas son estas. No lo vi. No sé si están de acuerdo. Díganme, ¿qué piensan ustedes de esto? Joan, aquí, que hace un ratito que no nos iluminas. ¿Qué piensas? Estaba pensando que, bueno, primero que Dina Tarini es muy experta en presentar lo que escribió Yamuna, más las cartas, más su propia visión y la aclaración que hizo aquí al inicio de este fragmento. Dice ella, este no es el reflejo de lo que Yamuna mostraba como atacando, sino es lo que ella vivió a manera de recopilar lo que sucedía. Y que efectivamente sabemos que este no sería como el primer desafío, que luego iban a venir otros iguales o peores, pero que con lo que decías tú, Chaitanya, yo siento que hablaba más de quienes la atacaban que de ella misma. Tal cual. Porque ella siempre, y esa es una cualidad que yo he visto de ella, es que era muy ecuánime. O sea, siempre era fiel a su devoción, siempre hizo todo lo que hizo con el propósito de cuidar su devoción, de no caer en ofensas, de no atacar, pues, de no hacer todo lo que ella recibía
y que eso hizo que fuera un ejemplo de determinación, tolerancia, humildad, que sirvió de inspiración para muchos y ahora para nosotras. Esto es ella, ¿no? Por eso no podía ser otra cosa acá. Y este otro devoto era esto también, que lo tapaba o lo cubrimos, y se suele pasar eso también, que cubrimos nuestro anarta y nuestros anartas van a seguir con nosotros. La idea no es esto, aprendamos de esto, no los neguemos. Si nos gusta el chismerío, el chusmerío, como dicen acá, no lo niegues, no niegues que eres chusma. Sí, soy chusma. Entonces, mientras más consciente esté de que soy chusma, voy a ser capaz de pedir disculpas. Voy a ser capaz de no llegar a una carta a un maestro espiritual con un chusmerío. Lo voy a parar antes. Me gusta eso, asuman su chusmerío, asumamos. Asumamos, Sí soy. claro, Sí. porque habla, es como dice Janaki, habla más del otro que de mí. Cuando tú hablas mal de alguien, habla más de ti que del otro, que lo que estás diciendo del otro, es tal cual. Me gustaría releer el último párrafo que ha leído Shruti, que decía que a partir de ese desafío, y como lo haría en otros años, para proteger su enredadera devocional y en última instancia avanzar en la conciencia de Krishna, tendría que sumergirse profundamente, y he pensado en ti, Chaitanya, porque te gusta esto, en la práctica de la determinación, la tolerancia y la humildad. Sé que te gustan estos. Sí, tal cual. El chap, que siempre, Sí. ¿no? Servicio, humildad, aceptación, presencia. Ujú. Y esta cosa de la determinación, ¿no? La semana pasada Janaki y yo tuvimos la suerte de entrevistar a 2 hermanas discípulas de Prabhupada, que de hecho una de ellas Sí, cuidó a Yamuna en sus... las vi. Hermosa, Eran hermosa muy entrevista, amigas de, gracias. sí, eran muy amigas de Yamuna, muy cercanas, y una de ellas decía, ¿verdad? Janaki todo el tiempo, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. Si se caen, se levantan y siguen. Ya daban ejemplo como de si estuviéramos en un barco, entonces hay que remar y si viene la ola, pues hay que remar más y pasar y seguir, pero por nada del mundo tirarse del barco porque se ahogan. Tal cual. Sí. Eso nos está mostrando, justamente eso en el día de hoy nos está mostrando Yamuna. Ujú. Sí. A mí me sorprendió una parte que dice que Yamuna lo entendió como una prueba de Krishna para afirmarse más en el servicio devocional, pero me Ujú. impactó mucho que el texto dice que no es que ella le pasó eso y lo entendió el otro día, sino que ella le costó digerirlo y que se demoró. Entonces yo cuando leía eso yo decía, si una devota tan magnánima como esta se demoró en asimilar eso, porque a uno también le pasan cositas. Entonces, ¿qué queda para uno, no? Entonces quiere decir que uno también se tiene que tratar bondadosamente, que cuando uno no sobrepase eso de un día para otro, no es para salirse del movimiento, ni darse rejo también de que no estoy pudiendo entender como devoto puro que esto es para mi avance, sino que uno tiene un tiempo de que uno no entiende las cosas. O sea, ella tampoco entendió el primer día, no, si la Prabhupada hace por mi bien, sino que por un momento también le dolió, también le afectó su vida espiritual, se mantuvo. Entonces eso es lo que le hace más mérito. No que Yamuna era a prueba de balas y, no, y todo le salía bien, sino que tenía los mismos desafíos que nosotros tenemos. Entonces eso lo hace como más valioso, Tal que la cual. lucha como uno y que todo el mundo está viviendo su propia batalla de Kurukshetra. Todos, hasta la madre Yamuna. ¿Qué nos queda a nosotros? Todo el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan una vez que también se había enojado con Prabhupada porque, ay, ¿qué fue lo que pasó? A ver si alguna se acuerda que le había parecido, le había parecido que Prabhupada la había retado, la había regañado por algo en una clase, ¿se acuerdan? En un Mangalarti, y ella quedó así como, me retó, y en realidad Prabhupada, y después ella quedó toda así acongojada, y Prabhupada en un momento le dice, ¿te pasa algo? Es que usted me retó, y él le dijo, ay, no inventes.
Exagérese. No pasa nada. Te Sí, pero te ella, salió muy mexicano eso, Chaitanya. sí, Entes. Entes. como el Chavo del Ocho, la culpa la tiene el Chavo del Ocho. Mi A mí, nieto que anda hablando ahí medio neutral a veces y habla medio como mexicanado. todos los niños que ven bonitos. A Sí, mí me, a mí me llega como mucho el texto, porque vengo de pasar 2 semanas en Buenos Aires con mi maestro espiritual, Actiu que Chanson. está acá, ahora está Sí, acá. está en Mendoza, sí. Y viene el martes para acá. Y entonces a Santiago. Y yo me doy cuenta cómo la pureza del corazón de los devotos es lo que hace que uno quiera hacer todo perfecto para el gurú, agradarle a él, que él vea el servicio de uno. Entonces, ¿cómo debe doler el alma que uno sentir que el gurú no está contento con uno? O sea, ¿cómo duele? Porque yo también, o sea, como uno no es perfecto, siempre le estamos dando tristezas al gurú de uno, pero eso duele mucho, ¿no? Porque la vida de uno es como que no diera yo para que mi gurú esté orgulloso de mí. Y entonces me imagino Yamuna diciendo, ¿cómo le llegaron con este chisme si la propa y ahora el que va a pensar de mí, que yo estoy por acá comportándome incorrectamente? O sea, qué dolor. Yo empatizo completamente que la vida de un devoto es que su gurú lo ama y que esté feliz y que pasen estas cosas y ni siquiera habiéndose portado mal. Eso tiene que ser muy horroroso. Y sin WhatsApp ni internet para aclararlo rápido, ¿no? Como, ah, sí. Hay algo Claro, Y que todo se la propa corrobore lento. con el esposo, porque él no le preguntó, venga Yamuna, cuénteme qué pasó. Sino que si la plata tomó la etiqueta y habló con su esposo, mire, pasa esto, dígame usted, ¿qué ve usted? Pero igual fue inteligente si la plata, porque en el caso de que hubiese pasado algo, quizás, o sea, la persona, no sé, es tan compleja la situación, ¿no? Y son situaciones que son tan de lo cotidiano, ¿no? O sea, son cosas que podrían pasar al sol de hoy con los brahmacharis, con... en Prabhupada pedía afirmaciones, o sea, hecho. En la realidad, ¿qué fue lo que pasó? Fundamento fue la palabra que usó. ¿Bajo qué fundamento están diciendo esto? Pero no lo vi como que estaba dudando, sino que como, bien, aclárame la escena para yo poder responder a esto. sí. Y también yo me pongo también a pensar como qué habrá pensado si la Prabhupada en ese momento que le mandan esas cartas como esos occidentales que están pasando allá, porque claro, mal que mal nosotros somos otra cultura que lo de la etiqueta de hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo eso no es muy occidental que digamos. Entonces yo me imagino si la Prabhupada cuando le llegan esas cartas con lo que quería Yamuna, también el que habrá sentido, ¿no? ¿Qué habrá pensado? Alguien en los comentarios estaba de acuerdo con lo que decía Shruti. Yashoda Krishna decía que sí, que a veces la mente nos sabotea y nos castigamos a nosotras mismas y eso es perturbador. ¿No? Esto que decías de Sí, darnos un poquito de compasión. Y, tal cual. sí. Porque hay que entender desde qué herida nos estamos mirando, ¿no? Y muchas veces, como no entendemos o creemos que ya tenemos saldadas curadas y cicatrizadas, todas las heridas, todas nuestras heridas, no nos damos cuenta que es eso, que solo lo creemos, pero del dicho al hecho siempre estamos mirando a través de una herida. Cuando nos duele, siempre estamos mirando a través de la herida. Por eso duele. Por Y eso es tan también quería, importante. perdona que No, no, metí no. un poco mi cuchara, que quería hablar de una cosa tan linda que a mí me pasó también eso cuando fui a India. Pues sí, había gente que va todos los años y va mucho, pero yo, o sea, había ido solamente una vez hacía como 10 15 años y no era devota. Y la primera y única vez que he ido como devota, yo había muchas cosas que yo no sabía, cómo se hacía allá en Mayapur. Y me acuerdo que me encontré con una señora que no hablaba nada de inglés ni de español, por supuesto, no, y de inglés tampoco. Y yo creo que ella hablaba bengalí. Y yo tenía el pelito así agarrado en una colita como así, o sea, con el pelito así suelto. Y ella trataba de decirme que no, que me tenía que ser, era como un tomate así. Y en sus gestos me explicó, igualito como dice acá, me explicó con gestos. Y como yo no conocía a nadie, me quedé todo el mangalati con ella,
Después a la hora de las rondas, pues se separan y las mujeres se van para el segundo piso y pues yo no sabía. Y ella con gestos me dijo todo el programa, a qué hora había que subir, a qué hora había que bajar. Y tuvo un gesto tan lindo que en un momento se quitó el moñito que ella tenía, como tenía como dos, uno para asegurar y otro. Y ella misma me ordenó el pelito. Y estuvimos como 5 horas juntas, nadie nunca habló el idioma de la otra, nos entendimos a puros gestos y ella se fue y nunca la volví a ver. Y nos abrazamos con un abrazo así. Entonces como que me acordaba que Yamuna tuvo su amiga, que tampoco se entendían ni papa de lo que se hablaba, pero que para el Sí, amor verdadero, ¿para qué idioma? O sea, que el servicio emocional es trascendental a esas cosas materiales porque la comunicación es del alma. Entonces se entendían perfecto, la señora la atendía y también me hace tan, perdón que no quiero alargarme, pero esto me llegó muy al alma, que nosotras damos a veces por sentado la compañía de las mujeres en el servicio emocional. Y es tan importante lo que estamos haciendo acá, y de Amayanti y todas ustedes acá con Salvisanga, de poderse juntar con mujeres. Entonces aquí vemos que no es una cosa de género, que es que el feminismo, no, es que Yamuna misma decía, a mí me hacía falta una compañerita mujer para estar con ella, para compartir con ella. O sea, una devota magnánima como ella tenía esa necesidad profunda del alma de hablar con otras mujeres. Entonces, no sé si en ese tiempo ya le estaban diciendo, ay, usted se está poniendo como medio feminista, Yamuna, pero lo que se ve acá es que a ella nadie osaría decirle eso, porque lo que se percibe acá es que es una necesidad profunda del alma que las Vaishnavis nos podamos juntar con otras Vaishnavis a compartir nuestra experiencia. Porque entonces si es con los hombres que nos van a decir que la etiqueta, entonces es una necesidad del alma hacer tribu y hacer hermandad con las otras devotas. tal cual, porque las mujeres siempre se han juntado alrededor del fuego para cocinar, para criar a sus hijos, es para creer, para crear. Porque la energía femenina es la que abraza, es la que contiene, es el cántaro, ¿no? Somos cántaro y somos las que contenemos, las que nos podemos sostener con otro. Cuando entramos en esa energía masculina, entramos en la competencia, en la rivalidad y energía que nosotros tenemos, pero cuando nos vamos mucho hacia esa energía y es cuando entramos en esta incoherencia, en esta competencia con una otra, ¿no? Con las mujeres. Hoy en día espero que esto esté cambiando, no solo en ISKCON, a nivel social, a nivel mundial, ¿no? Que las mujeres estemos queriéndonos juntar más, reunir más, saber que juntas podemos, ay, parece eslogan, juntas podemos más. Pero que podemos, que podemos crecer juntas, que la experiencia de mi hermana, de la otra, me sirve para crecer, ¿no? Eso es impagable, que hay cosas que nos pasan como mujeres, como madres, como esposas, como amigas, que necesitamos compartir con un otro y dejar de estar en competencia. Yo recuerdo cuando recién entré al movimiento, que debe haber sido mi energía, no debe haber sido la energía del movimiento, debe haber sido mi energía. Yo hasta era media punky, entonces a lo mejor yo traía mucha energía masculina. Pero yo recuerdo que yo me quería poner un sari, no sé por qué me quería poner un sari, en realidad por de probar, y no me lo sabía poner. Entonces yo mirando, a ver cómo se lo ponían, porque casi ni me hablaban, cuando yo llegué al templo casi ni me hablaban. La única que me hablaba era una devotita, pero que ni siquiera estaba en el ashram de las devotas arriba, estaba abajo, que era una divina, una mujer divina, que después fue hermana espiritual mía. Pero yo recuerdo que viendo cómo más o menos lo saqué, y me lo pongo, y llega una devota, y se para así, toda superada, ella divina, y me dice, ¿quién le enseñó a ponerse el sari? Y yo estaba toda orgullosa. Yo, viendo, lo aprendí. Ay, está pésimo, está muy mal puesto, y se fue, en vez de decirme cómo se ponía, se fue, y yo,
mi ego salió ahí. Tenía hasta ganas de llorar, me quería ir, de hecho agarré todo así, lo metí al bolso. Y cuando me estaba por ir, subió esta devotita y me dice, ¿cómo estás? Y me abraza y me saluda y yo mal, porque me quise poner, mi esposo me había regalado un sari, pero no me lo sé poner y me lo puse mal y, no es tan difícil y tan amorosa que me enseñó a ponerlo y me hizo olvidar lo otro. Pero yo seguramente tenía esa energía masculina, por eso uno atrae donde vibra, yo lo atraje todos esos comentarios, como cosas como esta, ¿no? No quiero contar más, pero lo bueno es que no me fui. Después de 31 años sigo acá con mujeres hermosas como ustedes, como las que están ahí en Facebook y como las que sigo conociendo dentro de Conciencia de Krishna y fuera de Conciencia de Krishna. Y se está haciendo tribu, y se está creciendo, y se está dejando la competencia de lado, y eso me encanta. Y lo acepto, porque también eso es lo otro. Yo lo pido, pero ¿cuánto yo hago para que se me devuelva esta energía? ¿Se entiende? Eso es lo que quería decir, doy muchas vueltas. Recuerden que tengo TDA, chicas. Yo solo pensaba en la suerte que tenemos de que te quedaras. Ay, qué linda que eres. Aunque Ay, hermosa esta. ¿Nos queda más, dama? queda un para poquito hoy. más, que si quieren puedo leer yo, pero yo veía a mi madre encendiendo Ok. la cámara por momentos, no sé si quería De decir verdad, yo la quiero escuchar. Cita, por favor. algo más que añadir. A ver si está ahí. ¿Está? Bueno, sí, Ay, a lo o mejor se se estaba fue. conectando. Bueno, Bueno, si la vemos de nuevo que aparece, por favor, háganos un guiñe. sí, o interrúmpeme, que no pasa nada. O te interrumpo, dale. Bueno, voy a leer entonces el finalcito que dice, es un significado del Chaitanya Charitamrita. 2, no dice Madhyadi, bueno, 2, 10, 85. Y dice, ciertamente era correcto que Jiva Goswami impidiera que un erudito tan deshonesto anunciara que había derrotado a Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami, pero debido a su analfabetismo, la clase Sahajiya se refiere a este incidente para acusar a Srila Jiva Goswami de desviarse del principio de humildad. Sin embargo, no saben que la humildad y la mansedumbre son apropiadas cuando se insulta el propio honor, pero no cuando se blasfema contra el Señor Vishnu o los acharyas. Bueno, creo que esto es un significado tan profundo que me haría falta leerme como el capítulo para entender mejor, pero entiendo la relación con lo que estamos leyendo. Claro, porque lo venía leyendo, fue lo último que leyó Shruti, que decía que había defendido a su maestro espiritual Ah, sí, sí, sí. de una ofensa. El pasaje del Jiva Goswami. Vale. Exacto. Gracias. Al igual que con la experiencia en Allahabad, cuando se le pidió que se sentara en la parte de atrás, después de haber tenido libre acceso a Srila Prabhupada desde el comienzo de su vida espiritual, Yamuna se dio cuenta de que Srila Prabhupada la estaba entrenando para refugiarse más en su Vani, sus instrucciones y entrenamiento, y no depender de su presencia física. Llegó a comprender que Srila Prabhupada, conociendo su dependencia de él, le estaba preparando para su partida, obligándola a pararse sobre sus propios pies, entre comillas, devocionales. Los acontecimientos de los años siguientes aclararían esto, ya que él continuó enseñándole a comprender que su relación con él era eterna y que él siempre estaría presente con ella a través de su fe, su dependencia de él y su adhesión a la práctica del servicio devocional. Claro, Prabhupada moriría 5 años después solo. Yamuna sintió la presencia de la misericordia de Srila Prabhupada durante el resto de su vida, comprendiendo plenamente lo que Srila Prabhupada quería decir cuando dijo de su maestro espiritual que nunca me he separado de él ni un segundo. Cada vez que se le presentaba un problema a Yamuna, decía inmediatamente, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué quiere Srila Prabhupada que aprende de esto? ¿Qué está tratando de enseñarme Krishna en esta situación? ¿Qué es lo que se necesita? Vale.
Yamuna amplió este principio en una charla a un grupo de jóvenes devotos en 2011 en Melbourne Beach, Florida, poco antes de fallecer. Comentando una declaración de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Yamuna dijo: Kanchala Jivana, la precaria corriente de tu vida se vierte implacablemente en el océano del tiempo. Así que este es uno de esos tipos de afirmaciones que te sacan de tu agujero de rana en el pozo a un mundo diferente, fuera de la esfera del yo, mí y mío. Abre la puerta a una dimensión completamente diferente. La conciencia de Krishna no está en esta dimensión. A veces, en mi juventud, cuando vivía por primera vez en Braja, veía a la gente venir de Occidente por primera vez, o incluso me miraba a mí misma por primera vez ese día, y me daba cuenta de lo atrapada que estaba en mi propio mundo de yo, mí, mío. Y la conciencia de Krishna que tienen los sadhus, santos y grandes devotos avanzados que viven en el Dham y que saben lo que el Dham realmente es, ellos no viven esta vida de yo, mí, mío. Así que esta es una de las afirmaciones. La precaria corriente de tu vida se vierte implacablemente en el océano del tiempo. Y esto es una de esas afirmaciones que cambia la forma en que evalúas tu vida interna y tus relaciones. Así que el significado, creo, de su declaración dice: cuando una persona ha mantenido esta sabiduría, su tendencia a servir a Sri Hari se manifestará a cada paso. Por lo tanto, es nuestro deber aceptar con un corazón satisfecho todo lo que complazca al Señor Sri Krishna. Ahora bien, esto no es fácil de hacer porque en este mundo de opuestos siempre estamos evaluando qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Este es uno de los principios de Rupa Goswami. Pero en realidad, cuanto más nos establezcamos en los 9 procesos del Bhakti, cuanto más estemos saboreando estos procesos, se volverá evidente, de modo que realmente sabremos lo que complace a Krishna. Si Sri Krishna se siente feliz manteniéndome en un estado de aversión hacia él, incluso entonces aceptaré respetuosamente cualquier sufrimiento que deba soportar en consecuencia. Y eso, la sabiduría, viene cuando tienes grandes desafíos. Ahí termina de hablar Yamuna. Srila Prabhupada también escribió de nuevo a Gurudas y a Yamuna, reiterando a Yamuna la importancia de observar la etiqueta de las damas en la India. Este principio era extremadamente difícil para Yamuna, no solo por la etiqueta nada familiar en sí misma, sino porque se le había encomendado muchos servicios. ¿Cómo iba a ser capaz de no mezclarse con nadie? Bueno, nadie hombres, ¿no? A Yamuna ya se le habían encomendado servicios importantes como preparar las habitaciones de Srila Prabhupada en Radha Damodar, algo que ella se tomaba muy en serio, como se ha visto antes. Pero especialmente importante era organizar las deidades y el seva para el Krishna Balaram Mandir. También quería asegurarse de que las instalaciones para los devotos que llegaban estuvieran limpias y que el prasadam fuera saludable y completo. Cuando Srila Prabhupada finalmente llegó el 15 de octubre de 1972, Yamuna estaba a menudo tan ocupada sirviendo a Srila Prabhupada y a los devotos que frecuentemente no estaba presente para sus discursos. Y ahí termina el capítulo de hoy, que siento... solo te veo a ti, Janaki. Ahí termina el capítulo que hoy estaba potente. Sí. Yo me acordaba de eso que pasó en Allahabad. Me acuerdo porque se los pedí y ahora lo estaba buscando, pero con esto hay que cambiar el celular, pero porque lo reenvié muchas veces. ¿Quieres ¿Se acuerdan ustedes? Recuérdanoslo a nosotros, a la audiencia y a los futuros oyentes. Que, ¿se acuerdan? Estaba en una reunión, Yamuna siempre estaba al lado de Prabhupada, tocando las cartas, tomando nota de las clases. Y en una ocasión pasó lo mismo, estaba ahí cantando, tomando nota, y vino un devoto y le llamó la atención y le dijo: Yamuna, ¿qué haces ahí? Anda con las mujeres allá atrás. Y Yamuna
que era muy humilde, agarró sus cosas, fue para atrás, y después Prabhupada le dijo, ¿qué te pasó a ti que te fuiste para atrás? Porque desde ahí Yamuna a la siguiente clase hizo lo mismo, se fue atrás con las mujeres. Y Prabhupada le dice, ¿qué te pasó? ¿Te dejaron de gustar mis clases? Algo así. Lo vamos a buscar. Pero algo así fue lo que le dijo. ¿Qué te pasó? ¿Te dejaron de gustar mis clases? Ya no te gusta Al- escucharme, es verdad, ¿Ya sí. no te gusta escucharme? Y ahí Yamuna, no, sí, me encanta, pero es que me dijeron, le contó lo que había pasado y él le dijo, ay, sí, la etiqueta en India, volvemos a lo mismo. Pero él lo dijo, no dijo, esa es la etiqueta para ISKCON, ya perteneces a este movimiento y es la etiqueta. No, le dijo, así es India. Y Hay acá también dijo, devotos, en India. claro, y hay devotos, y ahí lo dijo, por eso lo vamos a buscar y lo vamos a poner, ahí lo vamos, dijo la mosca arriba de los cachos del buey. La Damayante seguro que los va a buscar ella. Que ahí también, en esa ocasión, le dijo, así funciona acá la etiqueta. Y hay algunos devotos que están tomando la cultura, pero yo no les estoy enseñando a ustedes cultura de la India. Les estoy enseñando cultura espiritual. Me acuerdo porque esa parte me mató, fue Ah, hermosa. ahí está, mira. Damayanti lo ¡Bien! encontró. ¿Vieron? Damayanti Google Daisy. ¡Qué inteligencia! ¡Qué inteligencia artificial si tenemos a Damayanti, chicas! ¡Qué chat! ¡Qué GT4! Si Bueno, tenemos a Damayanti ahí. gracias por las flores, pero es que me acordé de haber publicado este extracto el mes que lo leímos porque nos tocó mucho. Muy fuerte, muy clarificante. Ese extracto fue muy clarificante. ¿Lo quieres leer, Chaitanya? Dale, déjame correr esto porque o si no, no alcanzo. En mis primeros años en la conciencia de Krishna, Prabhupada era muy abierto y misericordioso con las damas. Nunca exigió demasiada separación. Pero durante este mela, Achyutananda Swami, que estuvo viviendo un tiempo en el templo de la Gaudiya Mat y que era más consciente de las etiquetas, me dijo, Yamuna, ¿te has dado cuenta de dónde se sientan las demás mujeres? Le respondí, sí, me he dado cuenta. Las damas estaban detrás y Achyutananda Swami me dijo, tú deberías ir para allá, tú deberías sentarte allí. Y a la mañana siguiente me senté atrás. Aquella mañana más tarde Prabhupada me llamó, fui a su tienda, ofrecí mis reverencias y antes de que me levantara me miró con ojos tristes y dijo, ¿ya no te gusta escucharme? Yo me puse a llorar y le dije, me encanta escucharle, más que nunca Srila Prabhupada, más que nada en el mundo, no quiero más que escucharlo. Srila Prabhupada me dijo, entonces, ¿por qué no estabas sentada? Le respondí, Achyutananda Swami me dijo que en cumplimiento de la etiqueta tenía que sentarme atrás con las damas. Prabhupada guardó silencio, luego me dijo, respeten ese silencio, porque ese silencio dice mucho. Sí, eso manda la etiqueta. Yo le pregunté, Srila Prabhupada, ¿cuántas veces usted estuvo con su Guru Maharaj? Me respondió de inmediato, desde que lo conocí, nunca he estado lejos de él, ni un segundo. Pero fui un poco contundente y le dije, ¿pero cuántas veces estuvo con él físicamente? Prabhupada respondió, muy pocas, 5 o 6 veces, pero fueron muy íntimas y significativas para mí. Luego me dijo, muchos de mis hermanos espirituales eran sanyas, importantes, y pensaban que las relaciones personales con... aquí viene lo del mosquito. Con el maestro espiritual era lo más importante, pero en algunos casos no resultaron mejores que los mosquitos en el regazo de un rey.
y que ¿y a qué se dedica el mosquito? Solamente a chupar sangre. Así que no creas que eres el único, que es el único modo de relacionarse con el maestro espiritual. Intenta escuchar. Para mí, ese fue un momento de aprendizaje tremendo. Hasta entonces me era imposible concebir el separarme de Srila Prabhupada o que fuera a morir. Pero esta vez comprendí que habría un momento en el futuro en el que estaría físicamente separada de él y tendría que reconciliarme con él, con eso. Y después, en otra lectura, que no sé si fue ese mismo día o en el que sigue, también volvía a pasar algo así y Prabhupada le había vuelto a mencionar, es la cultura de India, no es la cultura espiritual. Yo recuerdo, porque esa clase, ¿se acuerdan que nos quedó, que después por privado, pobrecita, torturé a Damayanti para que me la enviara, para poderla reenviar desde el WhatsApp, porque no la podía bajar del Facebook, y la usé yo en una clase y me quedó como muy... Así que quien esté diciendo ahí que Chaitanya Priya es feminista, sí, soy feminista, pero también soy machista y también soy humanista y también soy animalista. Defiendo todos los istas que estén dentro del buen juicio, espero, dentro del buen juicio que he aprendido. Pero efectivamente, esto me sulfura, chica, estoy del color del... Por eso me pinté los labios rojos hoy, ¿vieron? Porque iba a salir fuego de esta pequeña boca, y van a salir fuegos. La pared de fondo. Sí, sí, yo sé Claro. que las mujeres somos cíclicas, así que tú, Janek y yo estamos en la parte del ciclo que estamos más bajita de energía, pero tú creo que ya has cruzado y estás tipo, ¡yes! Perfecto. Ay, cómo las quiero, cómo quiero estos encuentros, estos espacios sagrados de encuentro. Ustedes que están viendo ahí en el Facebook, por favor escriban. No hablemos de lo malo, porque para lo malo tenemos toda la vida, pero escribamos ahí, qué linda experiencia hemos tenido con una otra mujer en el movimiento. Qué lindo encuentro hemos tenido. Yo les puedo ir hablando desde ya. Sadhisanga para mí ha sido un antes y un después. Si bien antes me encontré con muy buenas amigas y devotas en conciencia de Krishna, Sadhisanga me ha dado ese espacio para ser en conciencia de Krishna. Resueno con lo que dices, absolutamente. Qué linda ella. Sí, ha sido una oportunidad, y es una oportunidad tan linda, ¿verdad? Al principio, cuando hicimos el retiro con ellas, las empezamos a conocer, después los encuentros semanales, después se volvieron mensuales, ahora está el podcast, y de ahí se empezaron otras iniciativas, ¿verdad? Como de lectura, y espero que la verdad que sé que tenemos la tendencia en las comunidades religiosas a que, bueno, cuando nos gusta hacer algo, que todo el mundo lo haga y todo el mundo junto, pero creo que hay algo muy poderoso acerca de los pequeños grupitos locales. Ese es como mi gran sueño, ver que en cada ciudad, en cada pueblito, aunque sea una o dos mujeres, si ya conectan entre sí, sería tan lindo, ¿verdad? Así como de vuelta a la entrevista la semana pasada, Janaki, ¿verdad? Que Nirmala y Rangavati contaban que ellas hace 13 años que se juntan, 5 a 10 mujeres, hermanas espirituales, se juntan y solo para hablar cómo están, cómo les va, cantan un poquito y así hacen piña entre las mujeres. Y es un grupo pequeño, en Alacho hay cientos de devotos, cientos. Entonces estos grupitos pequeñitos es lo que nos da vida, ¿verdad? Es que ellas decían que se encuentran en las clases, en el templo, pues en todos los programas alrededor del templo, pero que no hay un espacio en el que tienen oportunidad de decir lo que les pasa. Entonces se reúnen 2 veces al mes y simplemente dicen, me pasó esto, estoy viviendo esto y ya. No, como la metodología de los grupos de escucha, nadie juzga, nadie opina, nadie interfiere, solamente
todos son libres, pues son mujeres, son libres de contar lo que les está pasando. Y sí, muchas veces solo necesitamos eso, ¿no? Que nos escuchen, no más, es solo eso. Y con alegría, sobre todo un aspecto muy, muy bonito de Ellas Dos es que son súper divertidas, súper alegres. De pronto, pues, no sé, a mí me pasa que siempre como esa admiración y el respeto, pero ellas son como si lo conocieran a uno de toda la vida, y qué emoción y qué bonito escucharte. Son Les muy... gustaba el español, les gustaba el Sí, sonido de sí. la voz de Sí, les ustedes. gustaba el Hermosas, sí. español o al principio Hablaban un poquito, ¿no? Yo las escuché, yo dije, quizás porque viven en Alachua, que hay tanto latín. decían muy Sí. bueno. Sí, sí, yo las vi. Pero sí, es la enseñanza, yo aprendí eso, que como que cualquier cosa que queramos hacer va a tener dificultades y para nada, siempre dice, este mundo no va a mejorar, siempre va a haber problemas, pero nosotras sí podemos proteger nuestro bhakti. Eso es lo único que podemos hacer y está en nuestras manos. Y sobre todo si tenemos con quién compartir compañía, es fundamental. Yamuna es un ejemplo de eso. Yamuna es un ejemplo Tal de eso. cual. Yanaki, tú Como le estás en digo Colombia. a mis pacientes, en compañía duele menos. Sí. Te va a doler, pero en compañía duele menos. Se liberan las cargas, se comparten. Shruti, ¿tú qué encuentro nos puedes contar con las mujeres dentro del movimiento, dentro de tu proceso espiritual? Pues yo tuve como un antes y un después también, porque cuando yo llegué al templo, a mí me llevó una persona que había sido muy querida por los devotos, pero que de repente se volvió una persona no grata, de un momento a otro. Entonces yo llegué con esa persona, que era un muchacho que trabajaba cerca de mi casa y vendía inciensos, y entonces él me hablaba de la conciencia de Krishna, y yo le hacía preguntas y le hacía preguntas, hasta que al fin un día me trajo al templo y yo seguí viniendo. Y lo que me pasaba era que las madres, ellas creían que yo era la nueva novia de ese muchacho, y pasaron muchos años que casi nadie me habló, ni los hombres ni las niñas. Y después con el tiempo me pasó también una cosa que pasaron los años y yo después tuve un novio, y hubo un programa en una casa y yo llevé a ese novio a la casa, y yo sentí que eso hizo como un antes y un después, porque ahí ya como que, el novio ya, bueno, y ya ahí que se empezaron a ser más amigables y todo, pero de un momento a otro las devotas mayores dejaron de venir, y en un momento, yo no supe cuándo fue eso, empezó a ser cada vez más poquitas devotas mayores, hasta que llegó el día en que yo era en una fiesta de viernes, todos eran más nuevos que yo. Y yo me di cuenta de un momento para otro, yo en qué momento, sin saber nada, me volví la devota mayor de acá, porque las niñas me preguntan, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo me pongo a danzar? Y yo decía, ¿cómo me están preguntando a mí si yo no sé nada? Y ahí cambiaron mucho mis relacionamientos, porque yo trataba de ser muy amorosa con las niñas para que no les tocara como difícil, como tú contabas también, que la pobre Chaitanya Priya le tocó duro también. Y me esforzaba mucho en ser amorosa con ellas. Entonces ahora tengo una banda de amiguitas muy lindas, mucho más jóvenes que yo, y mi desafío también es que hay muchas cosas, digamos, de la vida cotidiana que quizás ellas no me puedan entender por la vida que viven ahora, ¿no? Porque están en otra edad, en otros procesos en su vida. Entonces sí echo de menos tener la compañía de las devotas mayores, pero por ejemplo acá en el Templo de Santiago a veces no vienen tanto. Lo que me sorprendió mucho en Buenos Aires es que hay muchos devotos mayores, pero allá era un poquito como al revés, faltaban los devotos chiquitas nuevas. Entonces Ajá. quizás en algún templo vamos a llegar a la mitad de las dos puntas. Me hace mucho, como mucha gratitud en mi corazón, que no tengo que irme a viajar a otro templo para conocer devotas mayores, menores, iguales, por ejemplo acá en Sadvisanga. Y les quería compartir una cosa muy linda. Yo conocí por Sadvisanga, por ejemplo, a, a Braya, la Sí, gotita de Buenos Aires, de Buenos y Aires. cuando la vi nos abrazamos con tanto amor y cariño, que es como el día que yo voy a conocer a Damayanti en persona, que eso va a ser, o a Janaki, que eso va a ser como que nos van a decir, oye,
O sea, unas devotas que muchos años no se ven, pero nadie nos va a creer que no nos conocemos. Yo hice el Bhakti Vaibhava, como que el canto 1, y el Bhakti Shastri, me acuerdo. No, el Bhakti Vaibhava, con la mamá de Damayanti. Yo no sé si ella se acuerda de mí, pero nosotros nos conectábamos todos los domingos por muchos años a las 5 de la mañana los domingos. Entonces también va a ser muy ¿Cómo me lindo. voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Ni los No, lunes. ay, qué linda, mi compañero de Claro. estudio. Entonces es loco, pero vuelvo como a retomar eso de que Salvisanga nos hace conocer gente linda, devotas hermosas, sin tener que tomar un avión, quedarnos pagando una tarjeta de crédito por muchos años, meses y siglos, sino que yo insisto en que cuando el amor es de corazón no tiene que ser ni siquiera físicamente con el paquete de células de uno. Sí, yo de verdad no tengo ninguna, Chaitanya Priya, tengo mucha suerte de que nos conocemos, pero hay tantas devotas tan lindas que es como tan lindo cuando uno se puede ver en persona por primera vez y que se sabe como que se conoce de toda la vida. Sí, eso nomás quería compartir Qué que todas lindo. podemos hacer eso de todas maneras, ¿no? Lo que dice la Mayante en nuestras comunidades, sean el pueblito más pequeñito, pero ¿cómo hacemos para que las devotas nuevas vivan una experiencia de sus hermanas mayores que sea bonita? No digo que uno no tenga Haciéndolo. errores, porque todas tenemos errores, o sea, imagínense las pobres devotitas de acá, por su mal karma tocó devota mayor yo, o sea, pobre, pero al menos como esforzarnos un poquito a pesar de los errores de uno, que son muchos, los míos al menos, pero a que se sientan acogidas. Eso a mí me parece que es muy importante. Sí. Hay Gracias, Mm, gracias, Hay de una verdad. de mis historias favoritas de Shruti es cuando al principio hacíamos encuentros muy frecuentes y necesitábamos más traducciones. Shruti hizo el invaluable servicio de traducir muchos encuentros y siempre le estaré tan agradecida. Y una vez ella se puso, ¿te acuerdas que te tuvieron que operar y estabas internada en el hospital y para nada te llamó desde Estados Unidos? Porque Ay, yo casi sí, yo me también muero. me Sí. acuerdo. Sí. Y sí, le llegó al alma, se emocionó contándolo luego. Y lo sí, más loco, que yo salí de la clínica, yo tenía tanta vergüenza de no poder cumplir con mi servicio y estaba ya con tubos y cosas y unos antibióticos a la vena 5 días en una clínica en pandemia. Y cuando salí, yo salí el día de Radastami y tenía una traducción a las 12 del día. Y yo perseguía al doctor para que me firmara el alta y la cosa era de la garganta, o sea, me costaba hablar, o sea, hablar era un martirio. Y yo tenía ese servicio que era, me acuerdo, para el templo de Chosica en Perú, que la madre, que en Ah, Facebook ¿de se qué llama manera? Edith, ay, se me va a acordar el nombre, que es una discípula de Srila Prabhupada, ella iba a dar la clase. Y Urmila, la madre Urmila iba a dar la clase. Y yo llegué a la casa a las 11:25. Me puse el tila castilla lo loco y a las 12 en punto yo estaba ahí sentada traduciendo y nadie supo toda la aventura para que me dieran el alta de la clínica y todo. tremendo. Entonces sí, los pasatiempos de las devotas que siempre son tan lindos. Y gracias Damayanti por confiar en mí, porque imagínate tú sin saber, vamos a ver que esta locancia traduzca, quién sabe qué ir a hacer aquí, qué se irá a inventar. No, de primera, traductora de primera, siempre. Ay, Ah, mira, todas están de acuerdo. Tal cual. Sí, 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 sí. Y da unas ay, clases muy bonitas. Sí. ay, ¿Cómo Janitita nos tan veíamos linda. en pandemia? Es verdad. Y además nos juntábamos entre medio en la semana, un ratito, de repente era para hablar, que lo podíamos hacer por mensajito, pero lo hacíamos igual, nos metíamos a hablar entre nosotras para organizar un algo. Ujú, sí. Y en Isita, pandemia cuéntanos Salvisanga para tú. muchos. En ¿Cuál pandemia era la Salvisanga pregunta? para Que se me ha cortado el internet 1000 veces. Cuéntanos algo lindo en relación a hacer comunidad, a hacer tribu con otras mujeres dentro de tu proceso Ah, espiritual. pues mira, yo soy la forofa de los círculos de escucha. Aquí lo sabe más de una que está aquí. Y estoy muy contenta porque han empezado a arrancar no solo entre mujeres, sino entre hombres. Yo no me lo ¡Qué esperaba. bien!
Entonces, el prototipo de hombre competitivo, todo eso, yo ya no abogo por ese, porque ellos están intentando colaborar, cooperar, sentir. Tal O sea, cual. es que hay mucho movimiento de hombres, bueno, en la sociedad, digamos, y de alguna manera dentro de nuestro movimiento, pues también está cambiando la cosa. Muy Sí. lento, pero... Entonces, pues estoy muy contenta con esto de los, porque ahí podemos ir de botas mayores, de botas menores, de botas, ¿sabes? Y son grupos pequeños. Eso es una cosa que cuando ha hecho la Mayanti yo afirmaba así, así, así. No tiene que ser un grupo grande y que... No, ha de ser como algo muy familiar, muy corto, que no sea muy largo y de tiempo me refiero, y bastante regular, ¿no? Funcionan igualmente por Zoom que presencial y es increíble. Janaki a mí me ayudó a hacer un modelo de círculo que ella sabe que yo estaré eternamente agradecida, me dedicó muchísimo tiempo y yo les doy esto a los devotos que vienen, que dicen, pues así, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y ellos lo versionan y le ponen, van cambiando menos la esencia, que es la escucha mutua, ¿no? Entonces, cual. pues por ahí yo veo que se puede integrar toda esta... Sí, yo veo que nos podemos relacionar muchas generaciones así, en familia, ¿no? Y regularmente. Y eso es mi aportación, la verdad. Ay, muchísima. Te amamos, Tita, porque además estás ahí todos los meses. A pesar A de Tita también la Escondida. conocí hace muchos años cuando vino a Mendoza, ¿te acuerdas? Yo tenía los Sí, niños más chicos, sí. sí, hicimos una majata en tu casa. Sí. Sí, Ay, me qué lindo encantó. Me tenerla. encantó porque aquí no se llevaba nada de eso y de repente digo, yo creo que desde entonces ya me quedé con la idea y empecé ya a los grupos aquí hasta que di con un modelo entre Kripamoya y Chintamani y tal. Pero yo me lo traje de allá, de tu casa y de la otra casa que fuimos también, que venían los peluqueros de la esquina y venía todo el mundo de la calle y yo me vine flipada de esos grupos de Mendoza, de verdad, de verdad. Qué lindo. Bueno, las amo. Eh, Ustedes que están ahí, cuéntenos. Los que están ahí por Facebook viéndonos, cuéntenos. Voy a poner la pregunta para el foro para esta semana, que nos cuente. Ok. Nos vemos el mes que viene, chicas. Las espero. Las Dios. abrazo. Oigan, si alguien Sí. quiere la guía para hacer estos círculos, se los mandamos muy rápido, ¿eh, Janaki? La que esté interesada en hacer Ah, círculos, Que deje un es, comentario aquí en el sitio eso. de... y le pasamos la guía porque es súper simple y muy efectiva, ¿eh? Muy bien. Bueno, mándenmela a mí porque así cambio la manera que lo hago y me gusta ir renovando. Mándenmela. Ahora, Janaki, ya tienes tarea. Janaki es la que Gracias. manda a todo el mundo. Bueno, Gracias, Chaitanya, como siempre. Las abrazo. gracias Gracias por chicas a un todas. abrazo. Gracias a todas, las quiero mucho. Besitos. Las quiero Arigor. mucho Un también. abrazo, un Adiós. abrazo.